Aprendo en casa. Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando ritmos a través de nuestro cuerpo. Primero, las palmas. Palmas abiertas. Muy bien. Compacto. Palmas cerradas. Ahora, palmas inversas. ¡Ajá! También vamos a utilizar chasquidos. Bien, pisadas. ¡Ajá! Percutamos también nuestro muslo. Pecho. Antebrazos. Por la parte adentro también. ¿Listos? Ahora vamos a empezar con toda la secuencia. Secuencia 1, vamos a extender de esta forma los brazos. Y vamos a pisar 2 veces el pie izquierdo. Piso, piso y voy a hacer una palma por debajo de mi pierna derecha. Cambio, pierna izquierda. Y ahora voy a hacer una palma cerrada, 2 pisadas, palma cerrada, 2 pisadas. ¿Estamos? ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma, cerrado, boom, boom, cerrado, boom, boom, jaja. Bien, segunda secuencia. Vamos a utilizar los antebrazos. Pego afuera, chasquido, otra vez. Pego afuera, chasquido. Luego, pego afuera, adentro, afuera, cierro, chasquido. ¿Vamos? 1, 2, 3, va. Oh, oh, ¿qué? Oh, oh, ¿qué? Ca, ca, ki, ki, ah. Bien. Tercera y última secuencia. Súper fácil. 2 pisadas y voy a pegar el talón cruzado. De esta manera. Regreso. 2 pisadas. Pego cruzado. Luego 3 pisadas. 1, 2, 3. 3 en el muslo. 1, 2, 3. Y 3 en el pecho. 1, 2, 3. Y cierro con una palma. Bien. ¿Listos? 1, 2, 3. Va. Boom, boom, ¿qué? Boom, boom, ¿qué? Y tototom, boom, boom, boom. Toda la secuencia. ¿Lo tienes? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma. Cierro, cum, cum. Cierro, cum, cum. ¿Qué? ¿Qué? Y para allá. ¡Ja! Increíble. Lo han hecho genial. ¿Vieron? Podemos crear diferentes ritmos con todo nuestro cuerpo. Ahora te reto a crear tu propia secuencia rítmica. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Hola chicas y chicos de todo el Perú. Soy Mario. Y yo soy Brigitte. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien y con muchas ganas de empezar un nuevo programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Algunos debemos haber escuchado a nuestros familiares hablar en algún momento de que tienen que pagar impuestos o tributos. Justo ayer tuve una videollamada con una de mis tías y terminamos hablando del tema. Y me hizo comprender mejor acerca del tema de los impuestos y su importancia. Cuéntame. Ella me contó que sí ve el resultado de sus pagos. Y es que lo cierto es que uno de los factores que genera bajos índices de informalidad es que la gran mayoría de personas pague sus impuestos. De hecho, tener tanta informalidad no nos ayuda a crecer como país. ¡Por supuesto! Por eso, en esta ocasión conoceremos mediante casos quiénes tienen obligaciones tributarias y para qué es importante tributar de acuerdo a las regulaciones por parte del Estado. También vamos a analizar el importante rol que cumplen los emprendedores como tributantes y el Estado en la recaudación tributaria, así como las consecuencias que traen consigo las prácticas de contrabando y la evasión tributaria. Chicas y chicos, queremos saber sus opiniones. Por eso les hicimos algunas preguntas a algunas y algunos de ustedes. Veamos las respuestas que nos dieron. Aquí va la primera pregunta. ¿Tú y tu familia exigen comprobante de pago al realizar sus compras? ¿Por qué? Sí, ya que de esta manera la compra queda registrada y nos sirve para prevenir cualquier inconveniente en un futuro, además de realizar reclamos si hay algún problema. Y así, los impuestos van dirigidos hacia el Estado en lugar de ser evadidos por el negocio. Yo y mi familia exigimos los comprobantes de pago porque nos permite sustentar la compra realizada. A la vez nos respalda frente a un reclamo
ya sea por el mal estado del producto o por la fecha de vencimiento. ¿Sabes cómo se financian los servicios de salud y educación en nuestro país? La educación y todos los servicios de salud pública son financiados por los aportes de cada ciudadano del país, es decir, los impuestos que estos pagan en cualquier compra, venta y demás. Las financiaciones realizadas en el campo de la salud y la educación se realizan mayormente con los fondos del Estado y algunas donaciones de personas ajenas, lo que se invierte en infraestructura, materiales de salud y materiales necesarios para estos dos campos. ¿Sabes qué funciones cumple la SUNAT? La SUNAT se encarga de administrar todos los tributos internos del país. De hecho, en su mismo nombre este lo menciona, pues SUNAT son las siglas de Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. ¡Qué interesante! Las respuestas nos muestran las distintas ideas que pueden tener sobre el tema y todo eso nos ha llevado a preguntarnos ¿por qué es importante pagar tributos? ¿O cuáles son los problemas que genera la evasión tributaria y el contrabando? para tratar tan importantes temas, es momento de invitar a nuestro profesor. Hola, profesor. Hola Brigitte y Mario, ¿cómo están? Un gran saludo a todas y todos las chicas y chicos de quinto de secundaria del Perú. Cuéntenme, ¿qué tenemos en esta ocasión? Profesor, aquí estábamos conversando con Brigitte y escuchando la opinión de algunos estudiantes sobre los tributos y su importancia. De hecho, hubo opiniones muy distintas, o a veces se referían a lo mismo pero con distintas palabras. Me imagino entonces que lo mejor será empezar con la definición. Tributo es el pago en dinero, establecido legalmente, que se entrega al Estado para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Profesor, ¿y eso qué quiere decir? En esos gastos me imagino que también están incluidas las carreteras, por ejemplo. Claro, Mario, pero recuerda que no solo es la mantención de los bienes y servicios públicos, sino también se encuentran el servicio educativo o el servicio de salud, tan necesarios para el desarrollo de la sociedad. Profesor, he escuchado que los tributos cambian de acuerdo a las leyes de cada país. En nuestro caso, ¿cuáles son las características de los tributos? Sí, es muy cierto, Brigitte. Cada país tiene sus propias leyes y particularidades, porque también deben adaptarse a cada realidad. En nuestro caso, las características son las siguientes. Una, es pecuniaria, porque se debe cumplir usando dinero. 2. Es obligatoria, porque se aplica a todos sin excepción. 3. Es exigida a los particulares por el Estado en virtud de su autoridad, porque es el único que puede imponer tributo. 4. Origina relaciones de derecho público entre el Estado y el contribuyente, ya que uno es el receptor y el otro es el emisor del tributo. 5. Genera ingresos que están destinados a satisfacer necesidades colectivas, porque busca aportar recursos para el bien común. 6. Se cobra en observancia de la capacidad contributiva del contribuyente, porque es diferenciado y proporcional. Muchas veces he escuchado que cuando se habla de impuestos se menciona la palabra SUNAT. No sé bien lo que significa esa sigla, solo sé que son los que se encargan de cobrar los impuestos. ¿Cuáles son las funciones específicas que realiza? Así como nosotros, muchos no saben. La SUNAT es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y está encargada de recaudar y administrar los tributos del gobierno nacional y facilitar el comercio exterior, promoviendo el cumplimiento tributario y aduanero mediante el uso de la tecnología y el fortalecimiento de la conciencia tributaria. Ah, mira, qué interesante saber que ven los temas de importaciones y aduanas. De hecho, tiene varias funciones. Correcto. Ahora vamos a escuchar preguntas que hemos recibido de algunas chicas y chicos de quinto. Profesor, ¿nos puede ayudar respondiendo las interrogantes? Por supuesto. ¿Cuáles son las dudas que tienen? Aquí viene nuestra primera pregunta. Hola profesor, hola Mario, hola Brigitte. Mi nombre es Najali Arias de la región de Ucayali. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Todos pagamos el mismo tipo de tributo? Hola, gracias por tu pregunta.
De acuerdo al Código Tributario Peruano, los tributos pueden ser de los siguientes tipos. Veamos esta animación. Impuesto. Es el tributo cuyo pago no origina una contraprestación directa. Es decir, el ciudadano tiene el deber de pagar el tributo sin esperar nada a cambio por parte del Estado. Por ejemplo, el impuesto a la renta, que pagamos por recibir ingresos por trabajos realizados en forma dependiente o independiente. Contribución. Es el tributo cuya obligación es generada para la realización de obras públicas o actividades estatales en beneficio de un determinado grupo de contribuyentes. El dinero recaudado va a un fondo que sirve para hacer las obras o brindar servicios del que se benefician solo los que aportaron o sus familiares. Por ejemplo, la contribución mensual a e-salud. Tasa. Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público, individualizado en el contribuyente, por parte del Estado. Por ejemplo, la tasa por duplicado del Documento Nacional de Identidad. Creo que con esa explicación nos quedó claro a todas y a todos sobre los distintos tipos de tributos y dentro de estos los tipos de tasas. Recuerden, chicas y chicos, que cualquier duda la pueden resolver acudiendo a distintas fuentes y con la ayuda de su profesora o profesor. Ahora, luego de todo lo aprendido, es momento de una pequeña pausa y ya regresamos con ¡Aprendo en casa! Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Profesor, y me quedó la duda sobre qué es lo que sucede con todos los tributos que se recaudan. Los tributos que recauda el Estado le permiten establecer políticas que ordenan el gasto público, por lo que primero se deben identificar las necesidades de la sociedad que requieren ser atendidas por el Estado. Luego, se diseñan las actividades que podrán ser financiadas con ellos. Así, los impuestos financian actividades del Estado que satisfacen las necesidades del conjunto de la población. Es el caso de la construcción de carreteras, seguridad, defensa nacional, etc. Las contribuciones permiten la ejecución de obras públicas y la prestación de servicios estatales que benefician a un determinado sector de la población. Por ejemplo, las contribuciones a e-salud benefician al asegurado y parte de su familia. Las tasas hacen posible el desarrollo de los servicios estatales que satisfacen el interés del usuario individualmente considerado. El caso típico es la obtención de una licencia de construcción por parte de la interesada o interesado. Las contribuciones y las tasas no deben tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación. Profesor, y dentro de este contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿qué cosas se pueden hacer para mejorar el país? Uno de los principales retos para los siguientes años será el incremento de la recaudación para financiar el gasto público. Es decir, lograr que todas y todos los ciudadanos contribuyamos con el pago de los tributos. Profesor, justo sobre ese tema, durante el estado de emergencia he escuchado varias veces que el Estado ha tenido que gastar mucho de sus ahorros y que ya queda muy poco porque no ha habido muchos ingresos durante este periodo. Es cierto, Brigitte. El año pasado hemos tenido una caída del Producto Bruto Interno, PBI, como consecuencia de la paralización de la economía. Y al mismo tiempo, el Estado ha debido incurrir en mayores gastos para atender el déficit en infraestructura de salud, insumos médicos y los subsidios entregados a los sectores más vulnerables de la población. Profesor, ¿y cuáles son los problemas principales que tenemos sobre el tema de los tributos? Bueno, tradicionalmente los principales problemas han sido el contrabando y la evasión tributaria. Eso sí, algunos de estos problemas han existido a lo largo de la humanidad. No crean que se trata de problemas únicamente locales, ni mucho menos modernos. ¿Y qué nos puede decir sobre el contrabando? Yo estuve buscando un poco de información y sé que vienen a ser todas las mercaderías prohibidas,
también las fabricadas ilegalmente o las que evaden impuestos al no ser adquiridas en un mercado formal. Correcto. Por ejemplo, es el caso de la piratería, que muchos deben haber escuchado más de una vez. Recordemos que la piratería es una copia o reproducción de cualquier tipo de producto original y ahora se disponen de más medios y materiales para hacerlo. ¿Nos puede contar algo más sobre ese tema de la evasión? Veamos, una evasión tributaria es aquella conducta del contribuyente, personas o empresas por la cual evita el pago de impuestos por medios fraudulentos. Por ejemplo, no presentando la declaración jurada de sus impuestos o utilizando facturas falsas o prestadas. ¿Y es muy común que suceda esto? Sí, es muy común en nuestro país esta conducta y transgredir la ley constituye un acto ilícito. Se estima que en el año 2017 la evasión tributaria en el Perú habría significado la pérdida de más de 57.000 millones de soles para el presupuesto público. Eso es demasiado dinero. Me imagino que una de las causas de tanta evasión tributaria en el Perú es la economía informal. Pues sí, de acuerdo al licenciado en Economía Roberto Machado, en el año 2014 estamos hablando de un universo de cerca de 2,4 millones de unidades productivas, que produce entre el 35% y 60% del Producto Bruto Interno y emplea alrededor del 60% de la población económicamente activa, unos 9,5 millones de trabajadores. A pesar de ser un segmento muy amplio de la población, este sector solo recibe de manera parcial o ineficiente algunos de los bienes y servicios públicos que proporciona el Estado. Es cierto, muchas personas no tienen servicios de agua y desagüe, ni tienen acceso a un buen sistema de salud pública cerca de su casa. Además, muchas personas no perciben los beneficios de cumplir con sus obligaciones tributarias y legales. Incluso creen que las normas son una carga que dificulta su accionar y les genera costos innecesarios. Esta es una de las razones por la que un grupo considerable de ciudadanas y ciudadanos se mantiene al margen de la formalidad. Profesor, ¿y más o menos cuánto se está evadiendo al año en nuestro país? Me imagino que debe ser muchísimo y se debe acumular año tras año. Según información de la SUNAT, la evasión del IGB supera los 23.000 millones de soles al año. Y la principal forma de hacerlo es no emitir comprobantes de pago para así no pagar los impuestos correspondientes. Mario, ¿me puedes apoyar leyendo el artículo 1 del Decreto Ley 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago? Claro, profesor. Dice así: están obligados a emitir comprobantes de pago todas las personas que transfieren bienes en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier naturaleza. Esta obligación rige aún cuando la transferencia o prestación no se encuentre afecta a tributos. Entonces, eso quiere decir que las personas que compren bienes o reciban servicios están obligadas a exigir que se les entreguen los comprobantes de pago por las compras efectuadas o por los servicios recibidos. Exacto, Brigitte. Ahora vamos a revisar el siguiente caso emblemático, que fue la omisión de ventas de una cadena de pollos a la brasa y que fue detectado por la SUNAT en el año 2018. Al hacer una revisión de sus movimientos, se detectó que había inconsistencias entre sus compras, ventas y el stock de pollos que manejaban. Se comprobó que la empresa había omitido la emisión de cerca de 30.000 comprobantes de pago, principalmente boletas de venta, porque la mayoría de sus consumidores no exigieron su entrega o solo recibieron la comanda, que es solo un documento de registro de los pedidos tomadas por los meseros. La SUNAT determinó una evasión tributaria bajo la modalidad de ventas omitidas. Los ingresos no declarados superaron el 1.000.000 de soles, por lo que la empresa reconoció el incumplimiento tributario y cumplió con pagar el impuesto omitido, así como las multas por las infracciones cometidas.
Como parte de la campaña Así Nomás No de 2018, para promover la exigencia de comprobantes de pago, la SUNAT reveló que 7 de cada 10 ciudadanos raramente exige boleta de venta cuando adquiere un bien o servicio. Asimismo, un 60% no acostumbra a pedir este comprobante en los establecimientos o cuando la compra es por un monto menor. Y un 80% señala que solo pediría boleta si obtiene algún beneficio a cambio. Profesor, ¿por qué cree que algunos consumidores no exigen boleta de venta? Este comportamiento puede tener diversos factores que explican la actitud de los ciudadanos frente a los tributos, lo que se refleja en una baja conciencia tributaria. Algunos de los posibles factores pueden ser sus percepciones sobre el destino de los tributos. Muchas gracias. Nos ha brindado valiosa información. Y profesor, otro de los problemas que obstaculizan la recaudación y administración de los tributos para atender los problemas públicos del país es el contrabando. Para tener más claro lo que es, vamos a revisar su definición según el artículo 1 de la Ley de los Delitos Aduaneros, Ley 28008. Es la actividad en la que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación física por parte de la administración aduanera. Profesor, me imagino que las pérdidas han sido muy grandes para nuestro país. ¿Se sabe cuánto perdemos al año por el contrabando? La SUNAT estima que en los últimos 8 años el contrabando en el Perú ha significado la pérdida de más de 5.000 millones de dólares para el Estado. Increíble. Con eso se pudo obtener más recursos para atender el derecho a la salud y la educación en plena pandemia. Es necesario tomar conciencia del impacto negativo de la evasión y el contrabando, que trae como consecuencia menores recursos para invertir en obras sociales, empleo, inclusión social, así como la lucha contra la pobreza y la extinción de especies protegidas. Y debe establecerse la necesidad de la participación ciudadana como aliada para combatir aquellos delitos que ponen en riesgo al país. Ya estamos llegando al final del programa y ahora es momento de hacer las últimas preguntas para este programa. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué tipos de comprobantes son los más solicitados por nuestras familias? ¿Por qué? Son de 3 tipos. Boleta de venta. Se entrega cuando se realiza una compra o recibe un servicio en las tiendas, panaderías, bodegas, restaurantes y otros. Pide tu boleta a partir de 5 soles para que el vendedor tenga la obligación de declarar la venta y el respectivo impuesto. Ticket se da a través de una máquina registradora. Factura. Es utilizado en transacciones entre empresas o personas que tienen RUC y necesitan sustentar el pago del IGB en sus compras. Profesor, ¿y para qué nos sirven esos comprobantes? Las boletas de venta facturadas y tickets nos sirven para reclamar alguna falla del producto que se compra. La nota de venta y las proformas no son comprobantes válidos. Pueden realizar cualquiera de estas acciones. Pedir boleta al momento de comprar algún tipo de insumo para llevar a cabo nuestro emprendimiento. Evitar comprar productos de contrabando. Denunciar los casos de contrabando. Informar a mis amigos y familia sobre las consecuencias de no pagar impuestos para el país. Hacer campañas de difusión en la comunidad para que las personas paguen sus impuestos. Muy bien, chicos, y con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Queridas y queridos estudiantes de la promo 2021, ahora sí es hora de terminar el programa y antes de hacerlo vamos a revisar cómo nos está yendo en nuestro camino de aprendizaje. En esta ocasión, hemos compartido fuentes y reflexiones que te ayudarán a tomar decisiones tributarias responsables al momento de iniciar o desarrollar un emprendimiento que promueve el bienestar de nuestras familias y comunidad. Para lo cual se analizó en qué consiste, qué tipos de tributos existen y los problemas que impactan en la recaudación tributaria y seguridad de la población. Mediante la exposición de casos, se conoció quiénes tienen obligaciones tributarias, para qué es importante tributar para las familias y cuál es el rol del Estado en la política tributaria. Ha sido un gusto acompañarlos.
Como siempre, me despido dejando un saludo para todas y todos. Ya nos volveremos a ver en el siguiente programa de ¡Aprendo en casa! ¡Chao! Aprendo en casa. Hola a toda la promo del Bicentenario. Estamos aquí para darles la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo de una forma ágil y divertida. Hoy cerramos la semana y queremos compartir con ustedes información muy importante para que puedan ir planificando la elaboración del producto final de esta experiencia. La cartilla con recomendaciones que contribuyan en la toma de decisiones responsables para los emprendimientos de nuestra familia o comunidad. Como hemos visto en anteriores programas, la emergencia sanitaria ha incrementado la cifra de desempleo en el Perú. Y ante ello, las personas se han visto en la necesidad de reinventarse logrando emprender de diversas formas. Sin embargo, algunos emprendimientos son poco planificados o espontáneos, lo cual genera muchos desafíos. Por eso la importancia de la cartilla que van a elaborar. ¡Exacto! Y la palabra clave en todo esto es planificar. Porque en el programa de hoy vamos a conocer las estrategias que usamos para planificar la redacción de un texto. Para esto vamos a conocer que la producción de un texto tiene momentos. Hay un proceso. Se comienza con planificar el texto. Luego viene redactar. Y finalmente, revisar lo escrito. Para ver qué tanto conocemos del tema, les traemos unas preguntas. ¿Consideras que un viaje se debe planificar? ¿Por qué? ¿Consideras que la planificación es un proceso necesario, por ejemplo, para la redacción de un texto? ¿Cómo planificas tú la redacción de tu texto? Podríamos decir que planificar consiste en adelantar, anticipar para dar forma a nuestras ideas. Y cuando hablamos de la redacción de un texto, implica pensar en el tema, el tipo de texto en el que mejor presentarías las ideas y el público objetivo. Ahora que ya tenemos una mejor idea de lo que es planificar, preguntémosle al profesor qué exactamente implica planificar la redacción de un texto. Hola, profesor. Gracias por acompañarnos. Hola Mario y Brigitte, encantado de estar con ustedes y todas y todos los chicos de la promo 2021. Veo que tenían la duda acerca de qué implicaba la planificación de la redacción de un texto. Esta tiene 6 etapas. 1. La primera, identificar una situación comunicativa. Una situación que merece ser comunicada o compartida. En ese sentido, todo acto comunicativo pone en juego un conjunto de elementos, recursos, herramientas que intervienen y hacen posible la comunicación. Los elementos que intervienen en el proceso comunicativo son emisor, enunciador, receptor, enunciatario, código, mensaje, canal. Y todo esto se enmarca en un contexto situacional, referente. Es decir, nuestro contexto establecerá nuestra situación comunicativa. 2. Como segundo proceso, luego de identificar la situación comunicativa, se debe determinar el propósito comunicativo. O sea, ¿para qué vamos a comunicar lo que queremos comunicar? ¿Cuál es el objetivo de nuestro mensaje? ¿Qué se quiere lograr? ¿Qué intenciones tiene el emisor para con el receptor? Y de la misma manera, las intenciones del receptor en sus respuestas. Acá se debe tener en cuenta si se quiere persuadir, convencer, rogar, mandar o establecer algún tipo de relación. 3. Luego debemos pensar en nuestro público, ya que todos los públicos son distintos. Distinta edad, distintos intereses, hasta distinto idioma. Sin embargo, hoy en día
aún hablando un mismo idioma, resulta difícil la comunicación cuando se da con personas de diferente grupo generacional. 4. Este punto está ligado directamente a precisar el registro lingüístico que vamos a usar. Es decir, si vamos a hablar en confianza o formalmente, de manera seria o humorística. Y así, según como sea el público y según lo que deseemos comunicar. Asimismo, tener en cuenta el género al que nos dirigimos y la cantidad de interlocutores que nos escucharán. 5. Identificar o definir la estructura del texto para que lo primero vaya donde tenga que ir y lo último no pase desapercibido. Esto nos permitirá organizar la información y cómo la vamos a presentar. Pensar en el formato y cuál permitiría plasmar de mejor manera la información que queremos expresar. ¿Qué información colocaremos en nuestras primeras páginas? En las del interior y en las finales. 6. Y por último, identificar las propiedades del texto, o sea, sus características principales. Esto es el uso de marcadores textuales como conectores y nexos que indican la cohesión del texto, además de la coherencia que se determinará por la progresión temática del texto. Como las y los chicos de la promo 2021 van a tener que desarrollar una cartilla, como ejemplo aquí tenemos una emitida y usada por el Ministerio de la Producción, en este caso para transmitir la información sobre el primer paso hacia el crecimiento de tu negocio. Esta cartilla es para las y los emprendedores de todo el país. ¿Y por qué crees que es para las y los emprendedores? Lo dice en el título, el primer paso hacia el crecimiento de tu negocio. Obviamente esto está dirigido a las y los emprendedores. Además, encontramos términos como formalización, registro, inscripción y SUNAT. Todos términos relacionados con formalizar un negocio. Muy bien. Tanto el título como los términos empleados nos están indicando el público. ¿Y qué más podemos encontrar? También hay partes y están enumeradas. El paso 1 es un apartado que brinda información sobre el proceso o la ruta que se debe seguir para la formalización y las bondades que te brinda ser formal, contrario a la ruta de informalidad y los inconvenientes que se tiene al no estar formalizado. Por ejemplo, nos dice que la formalidad trae beneficios como crecimiento, financiamiento, mercado de compras estatales, exportación, sistema de salud, acceso a servicios de desarrollo empresarial que ofrece el Estado, asistencia técnica, capacitación, fondos concursables y más clientes. Definitivamente trae muchos beneficios la formalización. Y también en este apartado destacan algunos aspectos de la informalidad, como inseguridad, estancamiento, alto riesgo, sin respaldo financiero, notificaciones, pocos clientes. Correcto. En las secciones o bloques de la cartilla se van a ir desarrollando los temas. Por ejemplo, luego de lo que ustedes han leído, se trabaja el tema. La primera decisión, formalizarte. ¿Por qué? Presentando un caso. Daniel Delgadillo se inició en la venta de maletas como ambulante. Nunca tuvo tranquilidad, sino hasta que decidió formalizarse y alquilar el primer local para la venta de maletas. Fue su primer paso. Hoy, con 4 tiendas y una fábrica en Lima, compite de igual a igual con las principales marcas del mercado. Me gusta el enunciado que colocan a manera de subtítulo, de ambulante a dueño del mundo. Esto es muy persuasivo. anima a cualquier emprendedor informal a formalizarse. Esta frase es muy potente. Además, que hayan explicado los motivos para formalizarte con un ejemplo me parece muy interesante. Aquí vemos el paso 2. Es un apartado, bloque o sección en la que se te invita a establecer cómo harás tu inscripción, como persona jurídica o natural, y nos brinda información sobre el tema, a fin de hacer la inscripción correcta. ¿Persona jurídica o natural? ¿Cómo era eso? Recordemos, persona natural es cuando serás el único dueño de tu negocio y en tal sentido tu responsabilidad será ilimitada. Ante una deuda responderás con el patrimonio de tu negocio
y tus bienes personales. Mientras que la persona jurídica es cuando el negocio está conformado por una o más personas naturales o varias personas jurídicas y la responsabilidad es limitada. Es decir, la empresa responde solo con el patrimonio de esta, no con los bienes personales de cada socio. Gracias, profesor. Con eso claro, sigamos revisando esta cartilla. Como paso 3, nos brinda información para inscribir el nombre de nuestro negocio y si hay algún otro negocio inscrito con ese mismo nombre, para cambiarlo. Además, nos explica cómo constituimos una empresa y dónde buscar asesoría. Como paso 4, tenemos la información de cómo inscribir nuestro emprendimiento en la SUNARP. Y con eso obtenemos nuestro RUC. También nos da información de los lugares de atención de la SUNARP. No olvidemos que al finalizar los pasos presentan información adicional que es muy importante, dado que en estos tiempos de distanciamiento social debemos hacer uso de la tecnología y podemos hacer el trámite por internet. Y en la contratapa nos facilita información de las oficinas locales y regionales en donde se atienden a las MIPE. ¿MIPE? ¿Y qué es eso? Hace referencia a la micro y pequeña empresa. Ahora hagamos un recorrido visual por toda esta cartilla para ver cómo es el formato y qué dice en el contenido del texto. Tiene una carátula o portada donde se encuentra el título y nos presenta al público objetivo. Tiene apartados, secciones o bloques donde se tratan los temas y subtemas y una sección de información adicional en la contratapa. Además, está acompañada de imágenes que permiten reforzar lo que se está desarrollando. Profesor, esta cartilla tiene una portada y la información se presenta en bloques numerados. Sí, pero solo es un modelo porque la cartilla que van a escribir tiene que ser distinta, aunque pueden tomar de aquí información útil para la elaboración de su texto. Y una vez que tengan lista su cartilla, evaluarán si se comprende bien y si es importante la información. Se la pueden mostrar a alguien de mucha confianza para que les haga comentarios. Eso ayuda bastante, sobre todo para saber si se entiende o no se entiende. Será distinta, pero en general la cartilla que van a escribir Tendrá un tema que estará en la portada. tendrá una intención del autor, que resulta obvia por el tono de lo que dice, y también precisamente por lo que dice. La cartilla de ustedes también tendrá apartados, secciones o bloques que guardan relación con el tema principal. Lo que escribimos debe estar adecuado a nuestro público e implica definir el lenguaje que vamos a usar. Me alegra escuchar eso. Y recuerden que siempre es bueno, antes de comenzar a escribir, hacerse algunas preguntas. ¿Sobre qué tema quieres escribir? ¿Por qué quieres escribir y para qué? ¿A quiénes estaría dirigido lo que escribes? ¿Qué tipo de lenguaje utilizarías para que tu público pueda comprender bien tu mensaje? ¿Qué aspectos de este tema crees que les interesaría conocer más? Muchas gracias, profesor. Creo que nos ha quedado muy claro. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Los veo pronto. Resumiendo, tienes que pensar en ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu propósito? ¿A quiénes estaría dirigido lo que escribes? ¿Qué tipo de lenguaje utilizarías? ¿Qué les puede interesar más? ¿Qué recomendaciones darías según tu intención? Ahora, miren chicas y chicos de la promo 2021. Si van a hacer una cartilla, tienen que conocer bien el tema. Por eso, a lo largo de los programas, les compartimos información que les sea útil para el desarrollo de su propia cartilla. Entonces, en su caso, está claro que se dirige a personas con emprendimientos o que quieren emprender. Con eso ya sabemos a quiénes nos dirigimos. También ya sabemos en qué tipo y formato de texto vamos a comunicarnos. En una cartilla. No hay que olvidar usar palabras sencillas y claras para que lo que queramos decir se entienda mejor. Y usar ilustraciones que encajen bien con las ideas que se exponen. También recordar bien cómo es la estructura de una cartilla. Y al final creo que es bueno señalar más fuentes de información y tener una sección de recomendaciones. Ahora, una cosa que quiero decir es que todo lo que hemos estado haciendo es planificación. Como siempre dice mi abuelo, es mucho mejor planificar que corregir. Efectivamente, resulta mejor planificar antes de ponerse a hacer ciertas cosas. Lo más probable es que algo bien planificado salga bien a la primera. O sea que la voz es planificar, porque el proceso es crucial para obtener un buen resultado. Proceso y producto.
Ambos son igual de importantes. Y con esto nos despedimos por unos minutos. ¡Ya volvemos! Estudiar a distancia es una experiencia nueva para nosotros. No es fácil adaptarnos a nuevas formas de aprender, sobre todo en estas circunstancias. Por eso, tenemos que reconocer las dificultades que tenemos y comunicarlas a nuestra familia y profesores para que nos brinden apoyo y orientación. Sigamos aprendiendo en casa. Gobierno del Perú. ¡Ya estamos de regreso! Pero veamos más sobre la planificación. Este es un primer momento importantísimo para la redacción de un texto escrito. El escritor idea o imagina lo que va a escribir, pero lo que imagina no se queda flotando en su cerebro, sino que tiene un propósito que quiere cumplir. Por eso, proponemos que ustedes se planteen las siguientes preguntas acerca del proceso de escritura de un texto. Aquí tenemos un esquema interesante. ¿Qué voy a escribir? Esto es muy importante porque me permitirá adecuar mi texto, o sea, lograr que la forma en que comunico sea la adecuada para las personas que van a recibir el mensaje y qué formato expresará de mejor manera lo que quiero comunicar. Para quien se escribe, esto también es parte de la adecuación, o sea, tener en cuenta a quiénes voy a comunicar, qué personas van a recibir la comunicación, todo según las características del público. Y esto tiene mucho que ver con el registro lingüístico, o sea, en qué nivel de lenguaje vas a escribir. Coloquial, estándar, técnico o especializado, y según el tipo de texto y el público objetivo, puede usarse jerga o idiomas extranjeros o nativos. Recordando siempre que el tipo de lenguaje dice mucho. También, a la hora de pensar sobre qué se va a escribir, uno debe asegurarse de determinar el tema, delimitar los subtemas y decidir su distribución para guardar una coherencia de lo que se escribe. En este caso, determinar las secciones o bloques y establecer qué información va en esos espacios. ¿Para qué voy a escribir sobre este tema? Es una pregunta crucial y se llama el propósito del autor o la intención del autor. El mismo propósito hay que tener con los subtemas, que serán subtemas solamente si es que se amplían o definen mejor algún aspecto del tema. Por ejemplo, si estás hablando de camote y sus propiedades, no puedes meter como subtema a la uva, solo porque también es alimento. Y por último, la cohesión, o sea que todo sea un conjunto integrado, pensando siempre en los conectores entre un tema y otro, y los referentes, que deben ser claros y accesibles. Y en cuanto al acto mismo de escribir algo original, estas son algunas preguntas importantes que toda persona que escribe tiene que hacerse. Y si no se las hace, tarde o temprano aparecen. Y las preguntas son: ¿qué quiero lograr en mis lectores? ¿Para qué voy a escribir sobre este tema? ¿Cómo voy a escribir? ¿Qué tipo de texto voy a escribir? ¿Con qué medio lo haré público? ¿Cuándo y dónde puedo escribir? Otros consejos sobre la creación de algo que vamos a plasmar son los siguientes. Generar ideas forma parte de la imaginación y el arte del escritor. Se visualiza el texto que se va a componer para ir armando el rompecabezas que cada proyecto entraña. Todo lo que uno escribe es distinto a lo que antes escribió. Es, en fin, un rompecabezas con una figura nueva. El acto de organizar las ideas es necesario. Es el momento en el que concretas y pones en orden los procesos de composición que vas a emprender. Estás planificando lo que vas a escribir. Tienes que formular tus objetivos para escribir lo que escribes. Los objetivos son indispensables. Nos obligan, nos exigen y demandan del escritor una composición coherente. Un momento, Mario. Para no perdernos, creo que tenemos que recapitular. De acuerdo. Hasta el momento hemos explicado los pasos de la planificación. Y estos son: la situación comunicativa. O sea, ¿qué situación nos hace querer comunicar algo? El propósito del autor, que es el para qué queremos comunicar precisamente eso. La adecuación es escribir según quién estará recibiendo lo que uno escribe. Se trata de que el tema, el lenguaje y la complejidad de las ideas sean apropiados para comunicar el mensaje a la persona a la que queremos llegar. Definir la estructura del texto que vamos a componer. Por ejemplo, la cartilla que hemos visto estaba estructurada por 5 bloques o secciones, que para este caso se habían determinado como pasos. Y por último, se trata de identificar las características del texto. Por ejemplo, la cartilla que revisamos hoy posee características propias del formato textual, pero a su vez se distingue de otras. En ella pudimos encontrar una portada,
seguida de la presentación de la información, mientras en otras se pueden distinguir una introducción, presentación, además de un sumario o índice. La vez pasada aparecieron algunas preguntas de las chicas y los chicos de la promo 2021 que me parecen útiles. Y por ahora voy a hacerles esas preguntas a Mario. A ver si se acuerda. Por supuesto que me acuerdo. Entonces dime, querido Mario, ¿qué recomendaciones debo tener en cuenta para una planificación eficiente? No es difícil, lo acabamos de mencionar. Bueno, se comienza por una situación que provoque comunicar algo, Que se llama situación comunicativa. luego se decide el tema, que define qué es lo que quieres comunicar y para qué quieres comunicarlo. Hasta aquí vas bien. ¿Qué más? Bueno, defines para qué quieres comunicar eso precisamente a las personas a quienes va a ir dirigido tu texto o tu cartilla o lo que elijas. Buena. ¿Luego qué haces? Me imagino que la estructura del texto, ¿no? Exacto. Y escoges el tipo de trato que le vas a dar al texto según quien lo lea o escuche. Eso se llama registro lingüístico. Ya, pero no estoy tan mal, ¿no? Para nada. ¿Y la búsqueda de información? ¿En qué etapa del proceso está? En la etapa de planificación. Y lo complicado es que a veces encuentras información que contradice totalmente lo que quieres decir. ¿Y entonces qué haces? Verifica si la información que has encontrado es de buena fuente. Y si es buena, pues cambias de rumbo o sigues adelante usando esa información. ¿Y tienes que tener todo investigado antes de comenzar a escribir? Yo creo que no es posible cumplir eso. Sencillamente porque pueden aparecer preguntas mientras escribes. Puedes dudar de la información que antes te parecía buena. En fin, 1000 cosas. Pero eso sí, antes de comenzar a escribir, tienes que haber investigado todo lo posible sobre tu tema. Y según la actitud o intención del autor, ¿qué tipos de textos hay? Pues un texto puede ser reflexivo, de crítica, de información, de persuasión, de diversión, entre muchos otros. Y se pueden clasificar como expositivos, argumentativos, instructivos, narrativos, descriptivos y cada uno tiene una estructura particular. Muy bien, Mario. ¡Yeah! Y eso es todo. Y con eso terminamos este programa que espero les haya gustado mucho. Hemos conocido que la planificación de un texto implica identificar la situación comunicativa, definir el propósito comunicativo, pensar en el público lector, definir el registro lingüístico, identificar la estructura del texto y determinar las propiedades del texto. Lo que nos ayudará a elaborar nuestra cartilla al finalizar esta experiencia de aprendizaje. Esperamos que la hayan pasado muy bien. Y con esto, nos vamos. ¡Chao! ¡Chao! La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada Sí Se Ve, con tu ayuda, no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí Se Ve. La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la brigada Sí Se Ve podremos enfrentarlos. Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí Se Ve.